llegaste a este video, estoy casi seguro que es porque te has topado, al menos una vez en tu vida, con un militante ferviente del socialismo que te ha hablado de cómo los países nórdicos son el ejemplo de que una sociedad socialista funciona a la perfección. Son la materialización de todos los triunfos y logros del sistema socialista que demuestra que es el camino a seguir para todo el mundo. Y si no lo has hecho, te invito a que des un brevísimo repaso en internet y te darás cuenta que en efecto es un argumento muy utilizado por los militantes socialistas como prueba irrefutable del éxito de su sistema. Pues bien, yo el día de hoy lo que quiero es hacer un análisis muy objetivo e imparcial y lo más profesional posible acerca de si los países nórdicos son o no son socialistas, acerca de si en efecto este es el éxito rotundo del socialismo que todos los marxistas predicaban desde siempre, o si es toda una grandísima falacia, aunque probablemente por el título del video ya ustedes se pueden dar una idea de la conclusión. Por ello, lo importante de acá, más que saber o no la respuesta, es entender el porqué. Y el porqué nos ayudará a no caer nuevamente en mentiras de líderes de izquierda latinoamericana. Líderes como los de mi país, Venezuela, que han dicho que ellos son seguidores del modelo nórdico y del socialismo del siglo XXI. Entonces es muy importante el conocimiento, como siempre, como herramienta fundamental para evitar que nos mientan. Así que rápidamente entendamos el por qué los países nórdicos son o no son lo que son. Vamos allá. Este brevísimo análisis, que lo trataré de hacer lo más rápido posible con el fin de no ser algo muy exhaustivo y tedioso de escuchar, se va a basar básicamente en 4 pilares fundamentales. Se va a basar en medios de producción, economía centralizada, sueldo mínimo y totalitarismo. Esas son las 4 variables que nos van a ayudar a definir y que nos pueden ayudar a definir siempre si un país es o no es socialista, si es o no es capitalista, si es liberal, si es autoritario, si es totalitario, etcétera, etcétera, etcétera. Dando un brevísimo repaso y vamos al primer punto: medios de producción. ¿Y por qué este es el primer punto? No es una decisión casual. Los medios de producción son el eje central de la teoría marxista, es decir, del socialismo. ¿Por qué? Porque cuando Marx escribe su obra, los medios de producción estaban en manos de la malvada y explotadora burguesía capitalista, y por un análisis histórico que hace él, se deja en claro que la próxima etapa de la historia de la humanidad se va a dar cuando el proletariado coopte los medios de producción y sea el dueño de su propio trabajo, del fruto de su trabajo. Ahí se acabarán las explotaciones y todo lo demás. Lo cierto es que el socialismo lo que busca es que los medios de producción pasen a manos del Estado. ¿Por qué? Porque desde el Estado se va a luchar en contra de todas las injusticias que en el libre mercado se producen, según su teoría. Por lo que el eje central de la idea socialista gira en torno a los medios de producción. Un régimen socialista es aquel en donde los medios de producción le pertenecen al Estado y no al sector privado. Ahora veamos qué ocurre en los países nórdicos. Lo que tengo acá en mis manos es mi celular, ¿no? Pero lo que tengo dentro del celular es el resumen de las libertades económicas del año 2018 y lo quiero mostrar para que no digan que lo estoy inventando ni nada por el estilo. Esta es la lista de los países según la libertad económica que tengan. ¿Qué quiere decir la libertad económica? La libertad que tiene una persona cualquiera de emprender un negocio y de convertirse en un malvado capitalista opresor. Veamos entonces qué lugar ocupan nuestros amigos los países nórdicos en el ranking de economías libres, puesto que, repito, explico un poco más detalladamente, el libre mercado es lo opuesto a una economía centralizada. El libre mercado es lo opuesto al socialismo. El socialismo predica que tienen que estar los medios de producción en manos del Estado, el libre mercado que pueden estar en manos de cualquier emprendedor. Resulta que para el año 2018 Islandia es la 11ª economía más libre del mundo, seguida de sus primos, los daneses, que son la 12ª. Tenemos a Suecia, que es la 15ª economía más libre del planeta Tierra, y por último tenemos a los noruegos, que ocupan el privilegiado 23º lugar. ¿Qué quiere decir todo esto en palabras simples? Que lejos de ser los medios de producción del Estado, aunque luego ahondaremos un poco más en ese tema, los países nórdicos se caracterizan por siempre ocupar los primeros lugares en el ranking de libertad económica. En otras palabras,
el emprendimiento privado es el eje central de la economía nórdica y no los medios de producción en manos del Estado. Por lo que no se puede hablar de socialismo en un país en donde cualquier persona puede emprender y puede ser dueño de medios de producción. Entonces, en cuanto al primer punto, medios de producción, lo siento, pero los países nórdicos no aplican como países socialistas. Ahora bien, un poco más hablando acerca de qué es lo público y qué es lo privado. Pueden alegar que el Estado, por lo general en los países nórdicos, tiene una intromisión muy fuerte en materia económica e incluso en social, con educación pública, con centralización económica. Y esto está muy allegado al siguiente punto, que es justamente centralización económica. Es una economía centralizada, como lo predica el socialismo, que en el socialismo, para corregir las fallas del libre mercado, se debe tener una economía centralizada. ¿Qué quiere decir esto? Una economía que la decidan los gobernantes deciden el precio de las cosas, cuánto van a producir, cuánto puedes comprar, cuánto puedes vender, o dejamos libertad para que sea la oferta y la demanda la que determina el precio de las cosas. ¿Son los países nórdicos centralizados o son los países nórdicos libre mercado? ¿Son socialistas o son capitalistas liberales? Veamos. Con respecto a eso, si bien hay una injerencia económica por parte del Estado, muchas veces es mal interpretada a propósito por líderes de izquierda latinoamericanos para confundir la opinión pública en general. Veamos por lo menos este pequeño detalle. Todos sabemos que los noruegos son un país productor de petróleo y productor de gas. Uno de los argumentos que utilizan los socialistas para decir que estas economías son seguidoras de su modelo es decir que mayoritariamente el negocio del petróleo está dirigido por Statoil, que es una empresa estatal que dirige la producción de petróleo en el país nórdico. Es un buen argumento, o al menos suena como tal, hasta que analizamos un poco qué definen los nórdicos como público y nos damos cuenta que está muy lejano a lo que nosotros los latinoamericanos entendemos bajo tal premisa. Si bien es cierto que Statoil pertenece mayoritariamente al sector público, el gobierno no tiene injerencia en la dirección de la empresa, dejándosela plenamente al sector privado. Además de eso, hay otras 53 empresas, entre extranjeras y locales, que compiten contra Statoil dentro de territorio noruego con exactamente las mismas reglas de juego. Es decir, no hay ningún privilegio Statoil por pertenecer al Estado, supuestamente, que ahora vemos que no es así, con el fin de garantizar la eficiencia en la producción petrolera. Es decir, en otras palabras, el Estado abre el juego a petroleras privadas para que la competencia mejore el desempeño de las locales, y operan todas con la misma regla. Cabe destacar que en un régimen socialista el Estado es dueño de todos los medios de producción, es dueño de todos los recursos del país, como es el caso por lo menos de Venezuela, donde si usted, estimado, vive en Venezuela y consigue petróleo, es una maldición porque eso le pertenece al Estado y no a usted, y probablemente terminen desplazándolo del lugar para poder extraer de ahí. Aquí vemos cómo incluso los recursos naturales del país están en manos del sector privado, local y extranjero. Y una vez más recuerden, Statoil es dirigida por el sector privado y no por el sector público. Entonces, en base al siguiente punto del que veníamos hablando, ¿es economía centralizada como predica el socialismo que debe ser? ¿O es economía libre como predica el liberalismo capitalista que debe ser? Pues, señoras y señores, los países nórdicos, como ya les mostré recién, ocupan los primeros lugares en el ranking de libertad económica. Así que en ese punto no son socialistas. Vayamos con el siguiente punto, sueldo mínimo. Si bien es cierto que el sueldo mínimo no convierte a un país en socialista, sí es cierto que un país socialista necesariamente tiene el sueldo mínimo. Es decir, me explico, que el país X tenga sueldo mínimo no lo convierte en un país socialista, aunque está tomando una medida socialista. Recordemos que es muy difícil encontrar un caso de un país 100% una cosa o 100% otra. Se pueden tomar medidas de uno o de otro lugar y posicionarse en un punto más o menos central. Pero no nos desviemos del tema. Que un país X tenga un sueldo mínimo no lo transforma necesariamente en un país socialista, pero sí un país socialista necesariamente debe tener sueldo mínimo, porque ese es otro de los ejes centrales del socialismo, que las ganancias que obtienen los trabajadores derivadas de la oferta y la demanda de empleo y los sueldos que se generan de ello
son injustos y siempre se transforman en un privilegio para los productores capitalistas que explotan al proletariado. Por tanto, el Estado, para evitar esta explotación, fija un sueldo mínimo y le dicen a los productores: usted le tiene que pagar tanto a los trabajadores. Ahora, sorprendentemente, mientras que hasta en Estados Unidos existe un sueldo mínimo, en los países nórdicos no lo hay. El sueldo lo determinan la oferta y la demanda de empleo. El Estado no obliga a las empresas a pagarle ningún salario establecido a sus trabajadores, por lo que podríamos decir que incluso en ese punto los países nórdicos son más capitalistas que el mismo Estados Unidos. Son ultracapitalistas. Así que en ese punto no son socialistas los países nórdicos. Último punto que había dicho que iba a tratar, el punto 4, totalitarismo. El socialismo habla de que el interés colectivo prima por sobre el individual, porque el individualismo es malo. Mientras que el capitalismo liberal predica todo lo contrario, que el interés individual prima por sobre el colectivo y hay que defender las libertades individuales y no las colectivas. Ahora, los países nórdicos suprimen las libertades individuales en pos del bienestar colectivo. Pues señores, no. Como les mostré recién, ocupan los primeros lugares en el ranking de países libres de libertad económica. E incluso en los servicios públicos están impregnados de liberalismo. Como había mencionado yo recién en el tema de la educación, por poner un ejemplo. Lo que los nórdicos entienden por público está muy lejos de parecerse a lo que nosotros los latinoamericanos entendemos por público. Por ejemplo, en la educación latina pública es el Estado el que decide qué educación va a impartir. Eso es totalmente obvio y es una medida totalmente socialista. Y a su vez, las escuelas públicas latinas, hablando de Latinoamérica, reciben un presupuesto fijo. Todas las escuelas públicas reciben X cantidad de dinero, que es la misma para todas, indistintamente de cualquier otra circunstancia, indistintamente de cuántos alumnos vayan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, pongamos como ejemplo educación finlandesa. La educación finlandesa, alabada en el mundo entero y alabada por los socialistas, que muestran cómo esta educación socialista pública es la clave de la evolución y del desarrollo de las sociedades. La educación finlandesa, si bien es pública administrada por el Estado, cada escuela particularmente decide qué enseñar, decide cuál va a ser su plan de estudio. El Estado no tiene ningún tipo de injerencia en la decisión de qué se va a estudiar, de qué se va a impartir en cada una de las escuelas. Y aquí viene el dato interesante, no tan solo eso, sino que el presupuesto que el Estado le da a las escuelas públicas depende de la cantidad de alumnos que tengan, por lo que las escuelas compiten ferozmente entre ellas unas con otras para ver quién capta mayor cantidad de alumnos. ¿Y cómo hacen eso? Ofreciendo lo que las personas quieren, es decir, que de público tiene muy poco y está mucho más asociado a una competencia liberal, donde la oferta y la demanda determina todo, porque la oferta de la escuela, de qué es lo que enseña, de qué es lo que imparte, de su calidad educativa, determina mayor demanda de familias que quieren que sus hijos estudien ahí, y eso se traduce en mayor ganancia para esa escuela, porque al tener más alumnos tiene más presupuesto. Qué distinto a lo público latinoamericano es lo público noruego, o finlandés, o nórdico en general. Entonces les comparto algo que había leído hace algún tiempo. Los países nórdicos son socialistas, pero los funcionarios públicos no tienen cargos vitalicios. Bueno, entonces en eso no son socialistas. Pero son de los primeros en libertad económica y libertad para hacer negocio. Bueno, entonces en eso tampoco son socialistas. Privatizaron telecomunicaciones, privatizaron servicios de electricidad. En eso no son socialistas. El mercado laboral es ultra flexible. El despido es prácticamente gratuito. No tienen que dar prácticamente ninguna indemnización, salvo casos extremos. Por ejemplo, el despido en Dinamarca es prácticamente gratis. Entonces en eso no son socialistas. Bajar impuestos a la sociedad, bajar impuestos a las empresas, en eso no son socialistas. Y ya vamos a hablar un poquito más de los impuestos. Hasta las infraestructuras más elementales son privadas. Por dar un ejemplo, en Suecia, 2/3 de las carreteras estatales pertenecen al sector privado. En eso no son socialistas.
hasta las indemnizaciones de despido. Indemnización por despido en Suecia. Te pueden indemnizar 6 meses si llevas más de 10 años trabajando en la empresa. En Finlandia también te pueden indemnizar 6 meses si llevas más de 12 años trabajando en la empresa. Y en Dinamarca, amigos míos, la indemnización es nada más de 3 mesecitos y si llevas trabajando más de 18 años en la empresa. Muy parecido a como puede ser por lo menos aquí en Argentina, donde cuando despiden a un empleado prácticamente tienen que vender la empresa para poderle pagar la indemnización. ¿Y que eso es malo entonces? Yo estoy en contra de que los empleados reciban el dinero, no, sino que eso fomenta el empleo en negro, eso fomenta los despidos en el periodo de prueba de 3 meses y todos los problemas que mis amigos argentinos conocen. Es muy común, haciendo un paralelismo muy rápido, que aquí en Argentina solamente te contraten por 3 meses, porque 3 meses es el periodo de prueba que una empresa te puede tener antes de empezar a ponerte en blanco, o sea, de manera legal y tener que empezar a pagar los impuestos. El Estado le quita por tener un empleado y después tener que pagarte una indemnización enorme. Entonces el Estado, por querer ayudar a las personas, termina ocasionando que las personas no puedan trabajar más de 3 meses. Entonces, señores, en conclusión, no, los países nórdicos no son socialistas. En absolutamente nada, son totalmente capitalistas liberales. Entonces, ¿de dónde surge el mito de que son socialistas? De los impuestos. Cuando un líder latinoamericano te dice que él es seguidor del modelo nórdico y del socialismo del siglo XXI, no lo dice porque él quiera privatizar empresas, liberalizar la economía, ni nada por el estilo. Te lo dice porque quiere cobrar más impuestos. Eso es lo único en lo que se quieren parecer a los países nórdicos. Ahora bien, veamos un poco el tema de los impuestos en los países nórdicos a muy grandes rasgos. Pero en principal los impuestos están puestos mayormente en el consumo y no en la producción. A los productores prácticamente no les ponen impuestos. Aunque, si bien es cierto que el impuesto se termina compartiendo indistintamente de si lo tiene que pagar el consumidor o el vendedor. Siempre se termina compartiendo por una cuestión económica que no viene al caso explicar. Pero más allá de eso no existe prácticamente impuesto alguno a la producción en los países nórdicos. Y si bien es cierto que los países nórdicos promueven y garantizan asistencias sociales a su población por medio de la recaudación un poco elevada de impuestos, esto se debe a que son países extraordinariamente ricos que se pueden dar el lujo de gastar su dinero en mejorar la calidad de vida por medio de asistencias sociales. Y eso, señores, es lo que los líderes de izquierda latinoamericana confunden a propósito con socialismo. Y eso, el socialismo, señores, no tiene nada por todo lo que yo les acabo de explicar anteriormente. Entonces, el estado de bienestar nórdico, con una economía totalmente liberalizada, vale aclarar que no es keynesiano, el estado de bienestar se debe a la prosperidad enorme de los países nórdicos que se dan el lujo de derrochar su dinero así porque luego de años y años de políticas totalmente liberales han logrado amasar fortunas inconmensurables y se pueden dar el privilegio de tener ciertos gastos. Entonces, decir que los países nórdicos son ricos por la asistencia social que dan es como decir que si yo hoy me compro un Ferrari, entonces me voy a volver rico. Estoy alterando el orden de las cosas. Si tú logras ser un país rico, te puedes dar el privilegio de tener un estado de bienestar. No es que por tener un estado de bienestar vas a ser rico, porque es como decir, el tipo rico del pueblo tiene un Ferrari, entonces, si yo me compro un Ferrari, entonces yo también voy a ser rico. No. Si yo también logro ser rico, voy a poder comprarme un Ferrari. No es que por comprarse el Ferrari voy a ser rico. No es que por tener un estado de bienestar voy a ser rico. Los países latinoamericanos sumidos en deudas y en desastres económicos no pueden darse el lujo en este momento de tener un estado de bienestar. Primero tienen que tener solvencia económica. Entonces el estado de bienestar nórdico es un privilegio que ellos se dan luego de años de políticas totalmente capitalistas liberales que le dieron esa solvencia económica que tienen ahora. Y son como el individuo rico que de vez en cuando despilfarra un poco de dinero para obtener un poco de bienestar. Son como el tipo rico que de vez en cuando hace un viaje a alguna isla paradisíaca en el Caribe, y no es que él sea rico porque tiene la rutina de irse de vacaciones, sino que gracias a que es rico puede darse el lujo de irse de vacaciones. Señores, muéstrenle este video al próximo que les diga que los países nórdicos son socialistas, y díganle a su amigo socialista que no se preocupe, que sí quedan muchos otros ejemplos de países que sí son socialistas, como Venezuela, como Cuba, como Alemania Oriental,
como la China de Mao, en donde murieron más personas que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial juntas y tenía una economía muy inferior a la Argentina, y que solamente prosperó cuando Mao se murió y Deng Xiaoping hizo las reformas económicas de los 70 y convirtió a China en una potencia capitalista, y tantos otros ejemplos de países socialistas, todos fracasaron en su implementación, hasta Alemania. Entonces, señores, una última cosa: duden de todo lo que lean, duden de todo lo que oigan, e incluso duden de todo lo que les digo. Tengan visión crítica.